Ecuatorianas y ecuatorianos, buenas tardes. El motivo de esta transmisión, o la transmisión que nos ocupa, se da por que hemos evidenciado un mal tratamiento y un maltrato de parte del Estado ecuatoriano a las víctimas de violencia de género o de violencia intrafamiliar. Y con dos casos en particulares. Dos casos de dos personas que no pertenecen al pueblo llano, de dos mujeres que no pertenecen al común denominador del ciento o de miles de damas que son vulneradas por sus parejas o por personas que de una u otra forma han pertenecido a su núcleo familiar. Y es así como la ley, como el COIP, ha establecido de una forma muy amplia quiénes pueden o quiénes son entendidos como miembros de un núcleo familiar para eventualmente adecuar su conducta al tipo de violencia de género. Violencia de género que puede ser física, psicológica o sexual. Y estas personas que pueden en algún momento adecuar su conducta a este tipo penal, de entre otras, se destacan las parejas sentimentales, los padres, los hermanos, los tíos, inclusive los novios, los enamorados, sin necesidad de que exista una relación de convivencia bajo el mismo techo. Y la violencia no solamente puede ser sexual o física, la violencia también es psicológica. Y quizá la más grave sea esta, la psicológica, porque es una violencia silenciosa, es una violencia que no deja huellas que se adviertan a la simple visión, pero que deja huellas profundas en la psiquis de la persona que la padece, en este caso o para el caso de esta transmisión de las damas o de las mujeres. Y es que la Fiscalía no le presta la labor o no le presta la atención debida. El Estado ecuatoriano, a través de la función judicial, a través inclusive de la función ejecutiva en algún momento, realizó una campaña no muy lejana o no muy de lejana data o de vieja data, en la cual comulgó con todas las funciones del Estado, comulgó y determinó como un problema nacional a la violencia de género, a la violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar que es el detonante o es la génesis para eventualmente llegar a un delito que lastimosamente se encuentra en boga, como es el femicidio. Pero el lugar donde debe este delito filtrarse y lograr que no desencadene en una situación de impronta sanguínea criminal es la Fiscalía casualmente. Porque la mujer o la persona víctima de este tipo de violencias presenta su denuncia ante una unidad de violencia, una unidad judicial de violencia, y se le dictan las medidas de protección del caso. Luego, el juez o la jueza debe inhibirse y esto conocerse en la Fiscalía si es que se desprende o se presume que se pueden desprender hechos delictivos. Pero contradictoriamente aquí comienza un camino de espinos, un camino de calvario para esa víctima o esa presunta víctima de violencia psicológica, violencia sexual o violencia física. Por el caso que nos atañe, nos referiremos únicamente a la violencia psicológica. Una vez que la dama ha presentado la denuncia en una unidad de violencia, una unidad judicial de violencia, se le dictan las medidas de protección que deben ser leídas al presunto agresor, y allí comienza la primera parte del calvario, porque se debe buscar a este violentor, a este transgresor de la norma, a este fulano o fulana violento, para que un agente de policía lea las medidas. Y si la víctima no conoce el domicilio o si la víctima sufre de revictimización al tratar de encontrar a este fulano, mientras no se cumpla o no se dé paso a esa situación administrativa de lectura de medidas, no se entenderá que las medidas la protegen a ella y que el violentor o el agresor tiene que restringirse de interactuar con la víctima, para luego poder presentar una denuncia o un trámite de incumplimiento de decisión legítima en el caso que este fulano o fulana incumpla las medidas. Y este camino tortuoso de la víctima se da luego cuando pasa a la Fiscalía.
Pero recordemos que el Estado ecuatoriano es signatario o es suscriptor de dos convenios muy importantes, el de Belém do Pará y el de las reglas de Brasilia. Convenios internacionales que aseguran una protección máxima a estas víctimas de violencia, inclusive garantizando la no revictimización, que tiene tres fases. La primera, cuando se le pregunta a la víctima de primera mano cómo sucedieron los hechos. Luego, cuando se la lleva nuevamente a la víctima que relate los hechos ante una unidad, una autoridad judicial. Y finalmente, la última revictimización, que es la más grave, cuando la víctima no recibe una atención prioritaria, cuando la víctima debe sufrir una suerte de trabas administrativas, burocráticas y judiciales para que sus derechos sean respetados. Nos preocupa, y lo que nos ha motivado a esta intervención, es que el día de hoy en la Fiscalía vimos como en dos hechos diferentes, de dos fiscalías diferentes, se inobserva y respetan los derechos de la víctima. En un caso en el cual hay mucho poder político detrás, después de un año del hecho violento y después que en la víspera que se cumpla ese año ocurrió otro hecho de violencia, la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Pese a que la fiscal provincial conoce el caso, pese a que la fiscal provincial se le ha puesto en conocimiento con lujo de detalle todas las trabas, existiendo informe psicológico a la víctima, informe psicológico a los hijos de la víctima, versiones que acreditan los hechos, versiones que son redundantes, lo principal es el informe psicológico, y la Fiscalía, a través de la fiscal actuante en su momento, lo que ha hecho es retardar el procedimiento, sin formular cargos, porque el presunto victimario es alguien con bastantes influencias en el Poder Ejecutivo. Se ha cambiado 3 veces de fiscal y la Fiscalía sigue en su inacción, hasta que finalmente una trabajadora, una psicóloga, una perito, una profesional que debe realizar su informe en mérito a la verdad, realiza o esboza un informe psicológico plagado de mentiras, plagado de hechos falsos, donde se indica que no existe un estrés postraumático, cuando esa víctima de violencia, insistimos y reiteramos, ha sufrido 2 hechos violentos en un mismo año. Luego, en otra fiscalía, con otras circunstancias, sin que sea un personaje público protegido bajo las faldas del Poder Ejecutivo, se nos dice, de una forma cordial, dicho sea de paso, que por el exceso de trabajo y por el exceso de denuncias, el trámite que se le da a las denuncias es primero las de abuso sexual, luego las de violencia física y por último, si hay tiempo, a las de violencia psicológica. Es decir, esas mujeres que sufren y padecen per se ya un vejamen de un fulano o de una fulana que transgrede su integridad, que transgrede su psiquis, debe padecer también la indiferencia y la desidia de un sistema de justicia torpe, sonso, lerdo y que me importista. Si estas 2 damas que están en el mundo del derecho, que tienen la posibilidad de acceder a un abogado o cuentan con los conocimientos para ellas mismas hacer valer sus derechos, enfrentan esta situación tan peyorativa a sus derechos, ¿cómo podrá ser el tratamiento que se le den a damas del pueblo llano, damas sin recursos económicos, damas sin conocimientos jurídicos, damas que después de haber sido maltratadas por su pareja, por su familiar, por quien sea, deben ser maltratadas por el Estado ecuatoriano a través de su sistema de justicia? Y luego nos alarmamos por las cifras de femicidio, luego nuestros políticos, nuestros dirigentes salen en los canales, en los medios de comunicación, horrorizados a exclamar de las cifras que existen de femicidio, pero es precisamente en este momento de la investigación, cuando son los llamados a dar toda la cobertura necesaria para que los actos de violencia sean sancionados, cuando no les importa un pepino el tema y dejan en total desprotección a las víctimas, para posteriormente lamentarse porque las cifras de femicidios son altas.
Seguramente no ocurre esto con todos los fiscales ni con todas las fiscales. Lastimosamente nos ha tocado a nosotros, en 3 fiscalías, hoy solo fueron 2, veo que una de las víctimas de violencia que han confiado en esta firma para defenderlas está conectada a la transmisión. Y es que por el poder de cualquiera de sus formas, los trámites, al menos en violencia, no se mueven. Y es bastante que la víctima rompa esa vergüenza de acceder a un órgano jurisdiccional o a un órgano de justicia a contar su verdad, a contar su historia, para que vengan funcionarios desalmados, funcionarios quemeimportistas, a darle un trato que denota desinterés, que denota poca solidaridad, que denota fastidio quizá al hacer su trabajo. Y esta transmisión no es para quejarnos simplemente, porque se traten de causas nuestras. Esta transmisión es para compartir con toda la comunidad esta situación que es preocupante y es alarmante, porque necesitamos todos hacer conciencia, o concientizarnos de que la violencia de género o la violencia intrafamiliar es un hecho que se encuentra latente en nuestra sociedad, machista por cierto, y que necesitamos erradicarlo de raíz. Necesitamos que los funcionarios públicos se comprometan a luchar contra esta situación que no hace más que vejar a las víctimas y vejar al Estado ecuatoriano con la inacción de sus representantes en el sistema de justicia. No bastan las proclamas, no basta decir no al femicidio, no basta decir erradiquemos la violencia de género, hay que tomar acción y no hay que dejarse sorprender o no hay que dejarse comprar la conciencia porque el victimario sea el esposo de alguien importante, sea el consorte de alguien importante, sea hermano de un fiscal o sea quien sea. Al victimario hay que perseguirlo judicialmente, hay que sancionarlo si se demuestra que él cometió la conducta. Y no importa quién sea el victimario y no importa quién sea la víctima. El Estado ecuatoriano está en la obligación de proteger a todos los ciudadanos, sin importar quiénes sean los que participen en ellos. Si es que la víctima sea una mujer llana o sea una autoridad del Estado, o si es que el victimario sea un hombre del pueblo o sea un alto representante del Estado. Con esto terminamos. Simplemente les dejamos sembrar la inquietudes a ustedes, colegas, a mis queridos estudiantes, a todos los que nos ven en esta transmisión. No permitamos, no alcahuetiemos, no consintamos en la violencia de género, en la violencia intrafamiliar. Por más que esa violencia no consiste en un golpe contundente, que no consiste en un puñete, no consiste en una cachetada, no consiste en una patada, el simple hecho de humillar a un ciudadano o a una ciudadana, el simple hecho de lastimar la psiquis de esa persona con una vejación o con un maltrato es causa suficiente, luego de un debido proceso, para formular cargos. Buenas tardes.